Muy bienvenidos una vez más aquí Inspired Awareness for You, un programa que se ha creado con la iniciativa, la meta de contribuir a nuestro desarrollo y descubrimiento. Seguimos aquí con el último capítulo de las lecciones de vida aprendidas del economista Víctor Alvarado Ferrín. Economista, ¿cómo está? Muy bien, con ánimo de seguir con nuestra tarea. Me encanta. Estamos en este capítulo, vamos a hablar sobre las lecciones de vida aprendidas durante su carrera profesional, una carrera que tiene varias décadas de conocimiento y de experiencia. Empecemos entonces con la primera década después de que inició su carrera, porque los primeros 10 años ya los conversamos. Usted estuvo con el Banco de Londres, estuvo con CEPE, estuvo con el Círculo de Lectores, fue maestro también en algunas entidades, universidades aquí en Guayaquil. Esos fueron los 10 primeros años de los que ya hablamos. Ahora vamos a hablar de los siguientes 10 años y esas lecciones. Fueron en OCAPSA, en Marchand International, el Centro de Ejecutivos. Estuvieron también haciendo asesorías y en los teléfonos Ericsson. ¿Está más o menos así recopilada la experiencia? Exactamente, por ahí podríamos encaminarla. Muy bien. ¿Cuáles fueron esas lecciones aprendidas durante esos siguientes 10 años con estas entidades? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar por qué la experiencia se dio como se dio. En los primeros años usted ha mencionado el- la variedad de empresas con las que estuve trabajando, ¿verdad? Y eso me dio a mí una lección muy importante. La lección importante que me dio es que si yo quería enterarme mejor del funcionamiento empresarial, era muy importante el hecho de poder alternar posiciones, variar posiciones, porque evidentemente si uno aspira a llegar a posiciones más ejecutivas, tiene mucho valor el hecho de haber recopilado experiencia directa en distintos ámbitos, que fue lo que a mí me quedó bien claro en este hecho de variación de trabajos, ¿verdad? Porque empecé con la actividad de profesor, que es muy linda y que gustaba y me gusta, pero que en todo caso tenía una limitante. Generalmente en nuestro país la labor de profesor no es muy remunerada, o no es remunerada muy atractivamente, y por lo tanto era muy importante abrirse en otros campos. Lo que se dio, como ya lo habíamos referido incluso con aquello de que fuimos destacando, cómo mis ingresos fueron variando. Esa fue una lección muy importante. De ahí que siempre intenté estar no más de 3, 4 años en una empresa, porque adicionalmente también significaba que dada la experiencia que uno había acumulado, representaba a su vez cada cambio una mejora económica y al mismo tiempo una mejor posición laboral. Entonces, la última experiencia que habíamos destacado, el Círculo de Lectores, me abrió a mí un campo más amplio todavía. Habíamos destacado que el Círculo de Lectores era una multinacional y que en ella pues había una real preocupación por la capacitación de sus servidores, no solo a nivel medio, sino a nivel gerencial. Entonces, eso me sirvió a mí para en una segunda etapa que estamos comentando, ser gerente de OCAPSA. CAPSA era una de las grandes comercializadoras de electrodomésticos en esos tiempos. Y el hecho mismo de haber estado, por ejemplo, en el círculo de lectores, me abrió la perspectiva de ubicarme. Igualmente todo lo que había acumulado anteriormente. Entonces, el círculo me abrió esa ventana y en OCAPSA aprendí a trabajar en grupos,
o en equipos. También en el círculo de lectores había acumulado esa experiencia y en OCAPSA la dimensioné mucho más porque OCAPSA me sirvió a mí para entender que muchas experiencias que uno adquiere pueden aplicarse. Y en ese sentido, lo importante de aprender el funcionamiento de la actividad en círculo de lectores era que trabajábamos puerta a puerta. Cuando llegué a OCAPSA, por ejemplo, esa primera lección que podríamos destacar fue la que apliqué. OCAPSA tenía equipos de venta que trabajaban cada uno por su cuenta. Yo un poco introduje el concepto de puerta a puerta, que implicaba que la ciudad esté dividida en zonas incluso, ¿verdad? Y que de cada zona no se saliera sino hasta cumplir un objetivo de ventas, lo que de una manera significaba que podíamos estar en más sitios que lo que se aplicaba normalmente en esta empresa de visitar, pero donde se pensaba que podían haber lo que se llaman también en ventas referidos. Evidentemente eso me dio a mí un buen éxito porque la sucursal que yo gerencié fue, si no la primera, la segunda en todo el tiempo en el que yo estuve manejando. Y luego también eso me abrió el espíritu de entender mejor que el trabajo de un gerente no es decir soy el gerente, sino lograr que de alguna manera todos crean que lo son. Y eso en las empresas de venta es importante porque usted conoce que la mayoría funciona en base a comisiones. Y eso entonces era un factor que yo le impulsaba mayoritariamente haciéndoles entender. Son ustedes los que se ponen el sueldo. Que evidentemente pues a mí me beneficiaba también porque las comisiones mías no eran iguales a las del vendedor, pero significaban monto. Porque yo tenía 3 equipos, cada uno con 7 vendedoras, lo que implicaba que eran como 21 gerentes en la calle. Eso fue un detalle importante que lo incorporé también después cuando pasé a Marchand Internacional. Ahí, sin embargo, empecé a aprender cómo funciona la industria, porque las actividades tienen una distinción, ¿no? Son comerciales, son industriales, son de servicios. Y en Marchand Internacional, la empresa tenía distintas actividades, ya no solamente la venta propiamente, sino la industrialización, porque era una empresa que tenía hasta una fábrica de elaborados de chocolate, pero que al mismo tiempo era exportadora de chocolate, o sea, de cacao y de café, pero que adicionalmente su dueño, su propietario, incursionaba en el mundo inmobiliario. Eso inclusive me destacó más todavía lo que yo le decía, aprendí del círculo de lectores, porque no solamente entonces estuve ya en el mundo de la venta, como era en el círculo, que también implicaba gestiones de administración, pero la actividad central era la venta. Evidentemente habían pues los gerentes administrativos, habían los financieros y de alguna manera esas actividades descansaban un poco en esos estamentos, ¿no? En tanto que en OCAPSA y en Marchand, yo prácticamente estaba atrás de todas esas actividades con los correspondientes auxiliares. Entonces, en el evento de el círculo de lectores me sirvió para tener una visión más amplia que la fui sustentando con el hecho de trabajar en empresas donde finalmente sí hacía la labor gerencial. Y desde ese punto de vista, entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, aprendí que nadie puede trabajar sin motivación. Entonces, empezaba a descubrir
mecanismos de distribución de personas. Y básicamente entendí que la mejor motivación era que las personas se sientan mejor y ganen mejor. Por lo tanto, entonces, logré tener, si cabe la expresión, éxito, tanto en las empresas como CAPSA, como Marchand Internacional, como Teléfonos Ericsson, que también trabajé, y en Marchand Internacional aprendí en Teléfonos Ericsson, aprendí una cosa muy importante para un manejo empresarial. La empresa, que era de propiedad sueca, también era una multinacional. Ericsson es una compañía que hoy todavía funciona inclusive en el mundo de los teléfonos celulares. Y entonces era una empresa que tenía una fuerte dotación de empleados administrativos y de ventas, inclusive pues también en la reparación o sea, en el servicio de reparación telefónica de los implementos que se vendían, y tenía un sindicato bastante poderoso, ¿no? Eso me llevó entonces a trabajar en un mundo distinto, porque ni en el círculo de lectores, por mencionar las empresas donde había mayor número de personas trabajando, ni el círculo de lectores, ni OCAPSA, ni Marchand Internacional tenían sindicatos. Hoy en Marchand había un sindicato, pero no era un sindicato como el que encontré en Ericsson. Era un sindicato fuerte que finalmente llevó inclusive al cierre de la operación de la actividad en Guayaquil, unos cuantos años después de que yo salí, como ahí era gerente administrativo, ¿verdad? Aprender a manejar con sindicatos es muy importante, por ejemplo, porque no se debe estar si peleamos o no peleamos con el sindicato, sino si buscamos que coincidan los intereses, tanto de los trabajadores como del empleador, porque es una cuestión que cabe recalcarla. Los trabajadores tienen un empleo, tienen un ingreso, y el patrono tiene una fuerza que, dependiendo de cómo produzca, va a tener también el mejor rendimiento. Eso pasó entonces en estas empresas. Qué interesante toda esta trayectoria con estas empresas en esos siguientes 10 años. Continuemos entonces, economista, con los siguientes 10 años que, según entiendo, usted los hizo con la Universidad Católica, con refrescos, con la WITIC, Romero y Asociados. Esos fueron los siguientes 10 años. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas con ellos? Ya en la Universidad Católica, yo hice la labor de profesor, como le había comentado, ¿verdad? Pero fui invitado a formar parte del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, que me sirvió a mí para entender por qué había sido economista. Porque evidentemente la actividad empresarial no es una actividad del economista. Yo tuve la suerte de estudiar cuando en la universidad los economistas salíamos más como directores empresariales que como economistas. Lo que no iba en la misma línea a la final de lo que se estima que es formalmente un economista, porque se asume que un economista debe estar más bien preparado para entender la economía. Y esta situación de trabajar en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, que era un centro prestigioso dentro de la ciudad, me abrió a mí ese panorama. Y luego me sirvió inclusive, a la renuncia de la directora que era en ese momento, ser nombrado director del Centro de Investigaciones Económicas. Me sirvió a mí y me enseñó en que a través de exposiciones como estas, uno puede inducir, puede orientar la opinión popular,
llegamos a tener, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, una presencia en uno de los periódicos más prestigiosos en esa época, que era El Telégrafo. Diario El Telégrafo, teníamos una página donde comentábamos semana a semana, un día a la semana, media página, 3/4 de página, cuarto de página, a veces página entera, cómo veíamos la situación económica en el país. Y eso me enseñó también, pues, que es importante también vincular ese conocimiento o ver esa influencia en las actividades empresariales. Porque a veces también como empresarios o como gerentes o como funcionarios privados, cometemos el error como de no prestar importancia a lo que la economía nos dice. Esa es para mí una lección muy importante, que yo la asimilé bastante bien. Aprendiendo esa lección en Refrescos S.A., yo estuve más vinculado a la cuestión de control operacional. Usted conoce muy bien que el auditor en una empresa es el que define si las cosas caminan bien o no caminan bien. Ahí entendí entonces de una manera más concreta la importancia que tiene el control de las actividades. Porque en la medida que uno controla, evalúa mejor los resultados que se obtienen. A mí me pasaron cosas interesantes, ¿no? Porque en algunos momentos había que evaluar si los resultados que se presentaban eran los que debían darse o no. Y en muchos casos me tocó sugerir decisiones, inclusive, ¿verdad?, que tenían que tomarse para el bienestar de la empresa, para que los resultados guarden relación. Y se dieron cosas como que a veces, por ejemplo, en Refrescos S.A. la Witty no llevaba azúcar, pero tenían una cola que se llamaba bebidas punch, por ejemplo, ¿no? Y que en un momento dado veíamos como que no había relación entre el nivel de las ventas y el nivel de consumo de las materias primas, por decirle algo, ¿no? El tomar decisiones en ese plano a veces generaba conflicto, porque el trabajador pensaba, y lo llegaba a decir, usted piensa que estamos llevándonos algo, pero no, lo que yo les decía, hay unas recetas, porque para las bebidas y para todo producto elaborado hay las fórmulas, ¿verdad? Acá le llamaban las recetas, y usted tenía era que ver si lo que se consumía de un jarabe, si lo que se consumía de azúcar, si lo que se consumía de otras sustancias, de materias primas que se utilizaban, era acorde con los productos que se terminaban elaborando. Ahí entonces para mí esa fue una buena práctica que me sirvió finalmente entonces para entender que había una buena oportunidad ya de ingresar al mundo de la consultoría. Porque la experiencia que yo había acumulado me había vinculado a distintas actividades empresariales, comerciales, industriales, de servicios, que entonces me hicieron tener una perspectiva más amplia, que es la que debe tener un auditor. Porque lo que yo había aprendido de los auditores era que ellos no eran auditores de una empresa, sino que eran auditores de una compañía de auditoría que auditaba empresas. Y por lo tanto entendí mejor la perspectiva de la auditoría. Que la auditoría, una lección que aprendí ahí, nos abre campo.
nos abre campo porque el auditor de empresas auditoras es designado para distintas empresas en distintos momentos con distintos resultados y productos. Entonces, estando así en Refrescos S.A., abrí esa perspectiva, que adicionalmente había sido asimismo una de las metas que yo había pensado que debía servirme para cerrar mi actividad profesional. Yo decía, quisiera ser un auditor consultor. Y gracias a Dios entonces se me dio la oportunidad de ser invitado a una entrevista en Romero y Asociados. Romero y Asociados era una firma de consultoría que gracias a Dios hasta hoy día existe en el país y que tenía una buena cartera de empresas con las cuales tuve yo la oportunidad entonces de entrar a manejar específicamente y de una manera más concreta el tema de recursos humanos, que implicaba vender entonces todo el servicio de servicios de recursos humanos a las empresas, captación, evaluación, aspectos motivacionales y una cuestión muy importante que era en la firma, la de la selección de personal para empresas. Aprendí ahí entonces cómo seleccionar personal, pero cómo seleccionar personal inclusive de alto nivel. Recuerdo una de las cosas que siempre me quedan en la mente, que por ejemplo, en uno de los prestigiosos bancos de la ciudad, y en varios, pues no, pero en ese colocamos ante una situación que se presentó algo así como 7 u 8 vicepresidentes de banco. Eso me sirvió para aprender cómo obtener información de forma directa, porque entendí que a veces, mejor dicho, siempre es importante utilizar los instrumentos que se nos da para ese evento, pero que es más importante a veces plantear la situación de conflictos a resolver, porque hay posiciones donde no es importante solamente conocer si saben cómo hacer un asiento o no, sino conocer la trascendencia que puede tener la realización de un asiento. Sí. Yo pienso que estas experiencias de auditoría y de selección de personal, aunque la gente lo vea un poco extraño, yo pienso que van muy de la mano. En cuanto al el aspecto de asesoría, me gustaría hacer un comentario que posiblemente en esos años, yo lo noto acá viviendo en los Estados Unidos y trabajando en los Estados Unidos, que muchas de las empresas pequeñas, las medianas y las grandes ya lo tienen el sistema de auditoría un poco más entendido y aplicado, pero muchos pequeños empresarios no tienen esa iniciativa de auditoría y lo ven como algo que implica castigo o que Gracias. implica otra cosa que no es disciplina. Y qué pena, porque incluso esos sistemas de auditoría uno los puede aplicar en la vida de uno, no Exactamente. solamente como empresario, pero siendo el empresario en tu casa, en tu hogar, de tu consumo diario, semanal, mensual, en dónde inviertes tu dinero, cómo lo gastas, en qué lo gastas, qué te produce, qué no te produce. Y la diferencia que hay, ahora hablando de la selección de personal ligado a la auditoría, es muy importante cuando se selecciona personal que sea alguien, especialmente si es un personal de finanzas, que entienda esos conceptos de auditoría, porque el contador y el personal de finanzas que entiende de auditoría va a hacer preguntas de su contabilidad
que un contador quizás nunca haría. Y yo sí pienso que es importante notar eso, porque yo lo noto acá en los Estados Unidos de empresarios de compañías un poco más pequeñas, y enseñar ese concepto de disciplina que trae la auditoría, la prevención, la estrategia a largo tiempo, ¿verdad? En no solamente vivir el día a día, pero hacer la mayor cantidad de remuneración de todo el capital o de todo el efectivo, de todo el ingreso que uno tenga. En cuanto a lo que usted comentaba sobre la selección de personal, acá en los Estados Unidos eso se llama situational leadership, el liderazgo circunstancial. ¿Cómo reacciona el ser humano bajo ciertas expectativas del medio ambiente en el que se encuentra? Quería hacer una pausa y comentar eso, economista, porque me parece brillante y que muchas personas pensamos que la auditoría es algo que solamente se utiliza en los negocios. Sí, usted me trae a la memoria algo familiar porque ya hemos destacado que hay ese nexo, ¿verdad? Yo recuerdo y me viene a la memoria ahora que usted mencionó este hecho de que incluso en el hogar, de que si usted recuerda, cuando ustedes eran niñas, ¿verdad? Yo ponía las normas de consumo y les decía, esto va a durar una semana. Si se lo acaban hoy día, tendrán que esperar por lo menos hasta la próxima semana, ¿verdad? Sí, Porque sí, es evidente eso, ¿verdad? Las personas deberíamos tener una conciencia clara del control y establecer entonces lo que se llaman procedimientos, porque aunque fuera empíricamente, como lo acabo de decir, esa afirmación, esa invitación a que no se lo coman en un día, tenía esa idea de ser un procedimiento. Es tan evidente eso y realmente yo pienso que a veces las personas inclusive no van del todo bien porque no se tiene, aún en las empresas grandes, la conciencia plena de la importancia del control de auditoría, que es un control que no debe pasar solamente por el informe anual, exacto. sino en lo que se llama entonces la auditoría concurrente, la auditoría hecha a través de cada gestión empresarial que se realice, porque esa es la meta, ¿no? Ahí, por Exactamente. ejemplo, es importante entender estas cosas como que se llama el control interno de una empresa, que Y debe hacer tener un conciencia, programa de control interno, ¿no? exacto, y hacer conciencia con todos los que forman ese interno, ¿verdad? Muchas veces nosotros en el hogar no le permitimos a nuestros hijos aprender de procesos tan básicos que pueden servir tanto en la vida porque no queremos que sufran como nosotros Sí, sufrimos, exacto, porque queremos que tengan más que nosotros. claro. Y lo llevo a la situación de hogar, economista, porque lo podemos, todos los seres humanos, sin ser dueños de negocios, podemos aplicar estas disciplinas y estos procesos que nos ayudan a superar ciertos momentos en la vida. Y yo recuerdo también, por ejemplo, los helados. Yo Los recuerdo que helados. ustedes decían, un helado lo comemos a sí mismo. En estas fechas eran 2 veces al mes, y íbamos a esta heladería y íbamos sabiendo de cuál era la ración o la porción que se Exacto. iba a recibir, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo decía, y como niño uno aprende todos estos procesos sin lamentarse, ¿verdad? Porque eran parte de la cultura de nuestro hogar. Asimismo, como usted dice, que sean parte de la cultura interna, no solamente del auditor y del departamento de finanzas, que todo el mundo tenga esa Todo el mundo. conciencia y esos procesos, esa disciplina que se aplica con estos conceptos de auditoría. A mí me han servido muchísimo en la vida. Lo practico con mis hijos y les digo exactamente cuánto entra y cuánto sale. Ahora mis dos hijos ya trabajan.
y ellos están aprendiendo eso, ¿no? De que cuántos tanques de gasolina tienen que pagar, cuántas millas van a poder con ese tanque de gasolina Ah, rodar y qué va a pasar cuando se gastan el dinero en otra cosa que no sea gasolina. claro. Sí, es realmente muy interesante, ¿no? Y desgraciadamente no todos entendemos el asunto. Y tomamos a veces el control como una especie de condena o de castigo, cuando no, evidentemente, yo pienso que los que han tenido padres que de una u otra manera los han ido guiando, maestros que de una u otra manera los han ido guiando. Yo pondero mis maestros de secundaria porque realmente me enseñaron muchísimo, ¿verdad? Es importante que uno lo entienda así. No es para que seamos peores, es para que seamos mejores, pero más que nada para que entendamos que la vida debe controlarse y que uno va a tener más o va a tener menos según cómo tiene la concepción de controlar sus gastos. Que en parte es un poco el objetivo de la auditoría, ¿no? Que se gaste lo que se debe en lo que se debe. Vamos entonces a los siguientes 10 años, después de todas estas asesorías que me imagino, todo lo que se vivió conversando con tantas organizaciones diferentes. Llegaron a MPV Consultores y a la empresa eléctrica, y eso fueron ya la Los de la última última década, etapa. la última etapa de la carrera en la vida del economista. ¿Cuáles fueron las lecciones de vida durante esa etapa? En primer lugar, entender a veces en los criterios distintos que tenemos los ecuatorianos en relación a ciudadanos de otros países, ¿verdad? En esos 10 años tuvimos la suerte de trabajar tanto con empresas nacionales como con empresas extranjeras. Y había una gran diferencia entre entender las cosas, ¿no? El extranjero nos tocó, por ejemplo, con un grupo británico muy importante, tiene una conciencia bien distinta a la nuestra. Recuerdo que uno de los conceptos que nos valió tener a esta empresa fue que me hicieron una pregunta. Dice, si tenemos un 12% de utilidad sobre patrimonio, ¿qué opinión le merece a usted? Y yo, sin haber pensado que me iban a hacer esa pregunta, siempre estaba en todo caso predispuesto a prepararme para lo que me van a decir. Le digo, bueno, depende, pues le digo, ¿no? Me, me dice, depende de qué. De que si usted piensa como ecuatoriano o piensa como inglés. ¿Y por qué me dice eso, economista? Una sencilla razón, digo, porque aquí en Ecuador creemos que hay que ganar el 50, el 80%. Entonces, si usted es ecuatoriano, posiblemente yo le digo que está bien, usted me va a decir, estás loco. Pero si le digo a usted que sabe que en su país ahorrar no le produce más allá del 2 o el 3% anual, el 12% sería excelente. Esa respuesta, por ejemplo, nos ganó una de las consultorías que por varios años nos mantuvo con unos buenos ingresos. La última etapa fue con entonces la empresa eléctrica, que fue una empresa pública en esta categoría, una experiencia nueva quizás. Y sí y no. Sí, porque era en el sector eléctrico, ¿verdad? Fue una experiencia nueva. Yo había estado en una empresa pública cuando empecé. Acuérdese usted que CEPE era una empresa pública, que era del mundo petrolero, que era del mundo de los recursos no renovables. En tanto que la empresa eléctrica era más bien de un recurso que
que no tiene la imagen de no renovable, porque sin luz no se puede vivir, ¿no? Mañana, ¿qué pasará si el petróleo se acaba? Habrá que descubrir de qué se vive. Pero si se pierde la luz, tendremos que volver a iluminarnos con velas o con faroles, tal vez, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de empresa, realmente significaba un poco lo mismo. ¿Qué piensa usted ahora que estamos ya concluyendo sus lecciones de vida? Para la siguiente etapa, como usted la ve ahora ya jubilado, ya está el economista jubilado en este momento, eh, ¿cuáles serían eh, las expectativas para los años venideros? ¿Cuáles son sus sueños para el pueblo ecuatoriano profesional? ¿Qué le gustaría que el pueblo, que los que nos estén escuchando, que aún se encuentran trabajando, puedan algún día experimentar o disfrutar? ¿Qué me enseñó la jubilación? La jubilación me enseñó cosas muy importantes. Su desempeño en la vida está íntimamente ligado a su desempeño jubilar. Mm. Generalmente cuando trabajamos no le damos importancia a situaciones de superación. Nos conformamos con tener un salario. Como hemos comentado a lo largo de la vida, ¿verdad? Que yo he tenido, siempre entendí que era mejor el cambio, no solamente por aprender algo nuevo y mucho más, sino también porque cada cambio generalmente significaba un incremento salarial, porque se preciaba mejor, se ponía mejor salario al que venía con un background que al que no lo tenía. Eso lo he entendido ahora mejor con la jubilación, porque estando cercana mi jubilación a la jubilación mayor, porque no recibe uno, en todo caso, el pleno de lo que ganó a lo largo de la vida, no le alcanzo la jubilación total, por ejemplo, porque esos 10 años, por ejemplo, de consultorías, cometí el error de no tener sino ingresos como socio de la sociedad que habíamos formado. Y por 2 años y medio no recibo el total de la jubilación que me correspondería en relación a algo que ahora yo le destaco a la gente joven. Qué pena llegar a la jubilación habiendo ganado siempre el salario básico o salarios que tal vez me servían cuando trabajaban, pero que ya no me sirven cuando vivo. ¿No? Porque yo a veces me imagino qué hubiera sido si yo me hubiera quedado con los salarios que tenía cuando conocí a mi esposa. Posiblemente hoy día no viviría como aparentemente vivo hoy día con la jubilación. No es que gano lo mismo que ganaba en los tiempos en que era empleado, pero evidentemente recibo una jubilación que me permite enfrentar una situación en la que ya usted como jubilado no tiene que alimentar a sus hijos, no tiene que incurrir en ciertos gastos que ya los tuvo, ya no está preocupado de tener un vehículo, ya no está preocupado de tener una vivienda y por lo tanto entonces a la final sirve, ¿no? Pero un salario básico que hoy día es 475, si no me equivoco, no permite pues vivir, Mm. aunque usted solo viva con su esposa. Gracias a Dios, en mi caso, y en el caso de muchos de los amigos con los que compartí a lo largo de la vida, tienen esposas que también se jubilan, que también trabajaron, y a la final sumado se hace más interesante, ¿no? Pero algo que yo aprendí es que a veces uno transita por la vida sin pensar en qué va a ser su vejez. Mm. Algo que he entendido ahora en mucha mayor dimensión y gracias a Dios sin mucho problema por el desarrollo profesional que tuve, en el que a veces uno no medita el momento que se da, sino cuando llega ya mayor, ¿no?
Sí. cuando llega la llamada tercera edad. Lindo. Bueno, hemos aprendido un millón. Yo no sé cómo voy a recortar todo este concepto en media hora, quizás sea un programa un poquito más largo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado. Esperamos que todas estas lecciones de vida del economista Víctor Alvarado Ferrín nos hayan servido para reflexionar, para recordar si ustedes han vivido parte de esa historia también. Economista, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Exactamente, nos estaremos viendo y ojalá tengamos muchos seguidores, porque esto es para bien y para ser mejor. Así Gracias es. nuevamente. Así es, que así sea. Adiós.